Saludo para todos, saludo para todos los miembros del jurado, saludo a todos los profesores de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y saludo para todos en general. Mi nombre es Manuel Arias, maestrante de literatura. Nuestro tema es análisis de los aspectos sociales presentes en la narrativa de Marcio Veloz Magiolo. Tesis para optar el título de maestría en literatura, promoción 2019-2022. Nuestra asesora, la doctora Ivette Guzmán. Descripción del problema. Desde sus inicios, la literatura ha hecho énfasis en aspectos humanos. Sin embargo, la novela es un género literario que dedica especial atención a la dimensión social, como se evidencia en muchas novelas dominicanas. En cuanto a la literatura dominicana, y de modo especial la novela, muchos autores afirman que existe poca expansión, además con muy pocos aportes por diversas razones: las adversidades políticas, las económicas, las sociales y culturales. Incluso se llega a decir que en la República Dominicana no se lee o se lee muy poco. Si bien esto no está lejos de la realidad, poco a poco se puede cambiar la realidad con el análisis y el estudio de nuestras letras. Por otro lado, la creación literaria de República Dominicana ha sido en cierto modo acallada por Occidente, por varias dificultades y problemas a lo interno del país. La negación de lo propio y la imitación de aspectos externos forman parte de la problemática en la creación y expansión de la literatura dominicana. Si bien la labor literaria dominicana no se ha tomado en cuenta a nivel internacional, vale decir que esta es interesante, porque busca desde el contexto en que se crea dar respuesta a varias dificultades de orden social, siendo uno de los elementos que la caracteriza. Así, elementos como el sincretismo cultural, la identidad o la modernidad se hacen presentes en ella, sobre todo en la novela. En la literatura dominicana, el poder combinar lo foráneo con lo propio, poder condensar el modelo universal con la vida diaria del dominicano, puede aportar calidad, evitando de ese modo que se arruine la originalidad del escritor. En ese sentido, esta investigación destaca la visión social en la narrativa de uno de los novelistas que más producciones ha creado en las letras dominicanas, Marcio Veloz Magiolo. Rosario Candeliel considera que la novela tradicional en la República Dominicana descuidaba los aspectos sociales, pero la moderna supera dicha situación, de modo que busca de una forma más profunda la vida y la situación de los personajes. Además, hay que agregar que dicha novela ha indagado en nuevos horizontes temáticos con nuevas tendencias narrativas. Las novelas dominicanas recogen de una forma especial momentos significativos de la historia dominicana, haciendo énfasis en aspectos rurales durante un momento, porque precisamente la sociedad dominicana estaba inmersa en la vida campesina. Ahora esta temática ha cambiado más al ambiente urbano, justamente porque la vida cultural de los escritores es más urbana. Las actividades como la docencia, el comercio, la investigación científica se desarrolla en las ciudades. En ese sentido, la obra de Marcio Veloz Magiolo está marcada por la historia y la memoria, por lo que el tiempo es determinante en la obra del intelectual. Así, la narrativa del autor se ubica en las grietas de la realidad y brota de una conciencia que añade poco a poco ausencias y memorias e incluso desmemoria. El problema de esta investigación nace precisamente por la visión de la realidad que conecta con lo social de modo directo. Durante la exploración de esta investigación, se ha visto que el tema de lo social es un fondo poco explorado en la narrativa de Marcio Veloz Magiolo. Los investigadores se han centrado en temas como lo absurdo en su obra, los aspectos históricos específicos como la tiranía trujillista. Formulación del problema.
¿Qué aspectos sociales están presentes en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo? Preguntas específicas. ¿Cuáles aspectos sociales aparecen en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo? ¿En qué contexto histórico vive Marcio Veloz Maggiolo? Su narrativa. ¿Qué factores sociales influyen en la narrativa de Veloz Maggiolo? Objetivos de la investigación. Objetivo general, analizar los aspectos sociales presentes en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo. Objetivos específicos, identificar los aspectos sociales que aparecen en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo. Analizar el contexto histórico en que vivió Marcio Veloz Maggiolo. Describir los factores sociales e históricos que influyen en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo. Justificación de la investigación. Esta investigación nace porque el tema de los aspectos sociales en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo no ha sido lo suficientemente explorado, si bien se analizan aspectos como el absurdo o el tema de la dictadura trujillista. El tema de lo social en sentido general puede ser más estudiado. La obra de Marcio Veloz Maggiolo posee aspectos que contribuyen a que la narrativa dominicana pueda ser reconocida en otros ambientes. Además, enriquecen la investigación a la obra de un gran novelista de la literatura dominicana. Una obra amplia como la de Veloz Maggiolo debe ser estudiada ya que este hombre de letras ha hecho grandes aportes al pensamiento dominicano y sobre todo a la literatura. Esta investigación invita a la exploración del aspecto más trabajado en la narrativa dominicana, lo social. Pero en este caso se pretende un análisis de la obra de Veloz Maggiolo, ver cómo se refleja el aspecto social en la obra literaria, evidenciar el grado de compromiso de los intelectuales con la realidad vivida y la contribución a espacios más justos para el ser humano, por lo que esta investigación cobra interés y es esencial para una mejor comprensión de la vida social de la República Dominicana. La literatura de los pueblos contribuye al conocimiento de su cultura. Por tanto, una investigación en este ámbito aporta una mirada distinta para abordar la obra literaria. Esta investigación busca profundizar en lo social en la narrativa de Veloz Maggiolo. Se considera importante porque es un trasfondo bien trabajado por el autor, quien explora en su narrativa aspectos como la cultura y la sociedad dominicana, con sus problemáticas y situaciones. También presenta dificultades comunes a toda la sociedad: pobreza, discriminación y violencia. Para el crítico literario Di Prieto, muchas de las novelas de Maggiolo reflejan el aspecto político. Como es sabido, lo social conecta de forma única con lo político. Así pues, afirma que algunas de sus novelas, que poseen el estilo de la novela bíblica, deben ser leídas en clave política, de modo que al leer literalmente una historia bíblica con un personaje bíblico, en ella se halla presente de forma simulada la realidad social del régimen del dictador Trujillo o cualquier otro tema social. Elegir la narrativa de Veloz Maggiolo para analizar los aspectos sociales presentes es relevante, dado que en estas composiciones estéticas se halla en muchos casos el abandono de una composición lineal que es característico de la novela experimental, sin dejar de lado aspectos propios de la cultura dominicana, porque su creación literaria no descuida lo foráneo y es capaz de implementar nuevos recursos. Definición de términos. Aquí vamos a definir los más importantes. La novela, narración literaria, que siendo extensa nos cuenta una serie de eventos prolongados y con una misión específica: el poder brindar placer estético. La novela es, como también lo es el cuento, un subgénero dentro del género narrativo. En ella se destaca el importante rol del narrador, que es la construcción ficcional. En este tenor, hay que decir que la novela se caracteriza por una trama compleja y el uso de digresiones. Elementos de la novela. La novela se construye, como cualquier otro tipo de narración, por una serie de piezas. En este caso vamos a considerar 6, porque a nuestro juicio pueden representar básicamente los elementos más importantes de esta. Y aquí solo lo vamos a mencionar.
la historia, el argumento, los personajes, el conflicto, obstáculos, climas y ahí están los 6 elementos. Vamos a ver ahora la novela social. La novela social se desarrolla en España debido a las distintas situaciones históricas y sociales. En el estudio de Santos Sanz se ubica este tipo de novela entre los años 1950 y 1962. En ella se manifiesta un grupo de escritores que vivieron en carne propia la Guerra Civil Española, lo que lleva a dejarles huellas en su personalidad. En ese mismo orden, cabe destacar que la eclosión de la novelística arranca en el 1954. Novela histórica. Para Spam, definir la novela histórica no es siempre fácil, porque implica ir diferenciándola de otros géneros que toman el tiempo como eje central. Un ejemplo de esto es la crónica. Por ese motivo, la novela histórica va a señalar las elucubraciones del tiempo narrativo. Por eso, en muchas ocasiones, el novelista histórico no se diferencia del historiador. Monólogo interior. Se trata de una serie de pensamientos que el personaje emite sin la necesidad de un narrador. La técnica narrativa conocida como el monólogo interior busca que el lector acceda a la mente de un personaje. Diseño metodológico. Tipo de investigación, estudio cualitativo, tipo documental, carácter inductivo. Métodos de investigación, documental bibliográfico, técnicas de investigación, documental, el fichado, población y muestra del estudio. La población es toda la narrativa de Maggiolo y la muestra las dos obras que han sido seleccionadas, La vida no tiene nombre y Los ángeles de hueso. La población son los casos que cumplen ciertas características o especificaciones. En el caso de la muestra son el subgrupo del universo. Trabajar con la muestra permite reducir el tiempo de la investigación, economía de recursos, delimitar la población. Luego de esto se pueden generalizar los resultados. Hernández y Ampieri, 2014. Presentación y análisis de los datos. Presentación de los resultados del primer objetivo específico. Identificar los aspectos sociales que aparecen en la narrativa de Veloz Maggiolo. Los aspectos sociales presentes en la narrativa de Veloz Maggiolo son evidentes en las dos obras tomadas como muestra para esta investigación. En La vida no tiene nombre se presenta al personaje central, Ramón el Cuerno, luchando en la primera intervención norteamericana en República Dominicana junto al movimiento rebelde conocido como los Cabilleros. La invasión norteamericana constituye un hecho social e histórico acontecido en el 1916, marcado por muertes, violencia y dificultades de varios tipos en la sociedad dominicana. La muerte del personaje central en una cárcel dirigida por los marines, el abuso sexual al que es sometida Simián por parte de Vie, del padre de Ramón, la burla de la cual era víctima Ramón, la ausencia de libertad en la intervención, son males sociales que se hallan en la obra y que el autor los reflexiona con impotencia por no poder subsanarlos. Junto a estos se han apreciado estos temas muy presentes en la obra: el mulataje, que es propio de la cultura dominicana, la violencia y la discriminación. El mulataje. La novela presenta como el personaje central a un hijo de una mujer haitiana y de padre holandés, defendiendo heroicamente los ideales dominicanos. Sin embargo, este sufre maltrato por parte de su padre. En él se refleja la problemática racial y la hibridez cultural propia de la República Dominicana. Al respecto, los investigadores consideran que el concepto de identidad que presenta el autor no es fijo, sino en permanente construcción. La violencia. Se muestra el contexto de la primera intervención como un ambiente violento en el que la persecución a los opositores se presenta con la mano dura de Mr. Knapp, un personaje al cual el protagonista lo describe como violento y que era capaz de meter en cintura al más pintado. También se muestra que muchos dominicanos mostraron valor y rebeldía. Tal es el caso de Urbano Gilbert, un personaje que asesinó a un militar norteamericano
Al iniciar la intervención, la narración se presenta como un viaje a un pasado violento. La discriminación. De la mano con el mulataje, la discriminación se muestra en la relación de la familia de los Vie con Ramón y su madre. La madre de Ramón era empleada en el hogar de Vieux, recibe maltratos y es abusada sexualmente. El padre biológico de Ramón lo considera a él y a su madre como animales. Por tanto, se nota una ideología de rechazo, discriminación por todo esto, fruto de un determinismo que ha aumentado el prejuicio social. En la novela Los Ángeles de Hueso, los problemas de la sociedad también se identifican en el desarrollo del relato. El personaje principal, que carece de nombre dentro de la historia, parece locura ya que tuvo la amarga experiencia de ver a su hermano muerto de forma trágica, y él muestra tristeza y culpa porque no le acompañó a tomar las armas. Su hermano muere en la expedición de las Manaclas. Esto le provoca el sufrimiento de su madre y la evidente pérdida de la razón del hermano. Junto con estos aspectos se han identificado el suicidio, los efectos de la dictadura, la muerte y la locura. El suicidio se presenta en un personaje fruto de la imaginación del enfermo. Se llama Farina, se suicida lanzándose al mar. La razón por la cual se lanzó fue el deseo de tener un hijo que nunca llegó. Después de durar 9 meses esperando, de su vientre solo salió agua. Los efectos de la dictadura. La dictadura penetra en el relato de forma inexorable, sobre todo cuando el protagonista ve a su padre con Trujillo pronunciando discursos a favor del régimen, lo que refleja que todo lo que ocurre en la vida de este joven es fruto de la fuerza destructiva de la dictadura. Muerte y locura. Todo el relato está protagonizado por un antihéroe, un personaje enfermo mental que, aunque alucina y dice tonterías, por medio de él se desarrolla un realismo que toca el tema de la muerte o la nada existencial. Presentación de los resultados del segundo objetivo específico. Analizar el contexto histórico en que vivió Marcio Veloz Maggiolo. Para indagar en el contexto histórico del autor se han estudiado los siguientes elementos: su vida y su obra, la inestabilidad política de la República Dominicana entre el 1962 al 1965 y la intervención norteamericana al país. Vida y obra de Veloz Maggiolo. Nace en el 1936 en plena dictadura trujillista, lo que implica que vivió en carne propia la represión militar y política de aquellos años. Fue expulsado del periódico El Caribe después de un desacuerdo con el hermano del dictador. Marcio Veloz poseía muchas facetas en su vida: poeta, narrador, arqueólogo, diplomático, maestro, y obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Vivió en Villa Francisca, desde ahí fue testigo de las atrocidades de la dictadura. Se ha encontrado una relación estrecha entre el contenido de su obra y su vida. Inestabilidad política de la República Dominicana entre el 1962 al 1965 y la intervención norteamericana al país. La obra de Maggiolo nace en un contexto de inestabilidad política. Tanto la novela La vida no tiene nombre como Los Ángeles de Hueso aparecen entre el derrocamiento de Bosch en el 1962 y el gobierno del triunvirato. En este espacio histórico se presentan las luchas constitucionalistas. Aparece la segunda intervención en el 1965, lo que deja claro que se vivía un complejo proceso político tras la caída del régimen trujillista. Presentación de los resultados del tercer objetivo específico: describir los factores sociales e históricos que influyen en la narrativa de Veloz Maggiolo. Respecto a los factores sociales e históricos que más han incidido en la obra de Veloz Maggiolo, se han encontrado que tanto la dictadura trujillista como el pensamiento, la cultura e identidad dominicana tienen relevancia en sus novelas. Dictadura trujillista. La dictadura se funda
La dictadura se funda en el pensamiento de la vieja oligarquía dominicana, que no creía en la posibilidad del país para vivir en democracia. El mismo pensamiento dominicano estaba cargado de un pesimismo que consideraba al país sumergido en la miseria y un estado en ruinas. Además, la dictadura aprovecha el abandono del pueblo por parte del Estado. En ese contexto, la dictadura se ve como necesaria, de ahí que el paternalismo y la exaltación de la figura del dictador encuentra acogida en muchos sectores. La dictadura realzaba los valores hispánicos y rechazaba a los africanos. Manipula la historia de la independencia para promover el rechazo a los haitianos. Incluso llega a organizar el ejército más grande de América Latina para proteger al país de la invasión haitiana. En ese mismo orden, la matanza de Perejil del 1937 es prueba de ello. Promueve la violencia como un camino para implantar el orden en el país. Todo lo que significó la dictadura moldea de forma indeleble la cultura dominicana. En este ambiente vive el autor y naturalmente influye en su narrativa. La dictadura y el mismo Trujillo aparecen en el discurso literario, dado que los autores hallaron inspiración y material para la producción literaria, debido a que el dictador fue una figura excéntrica con una larga lista de crímenes. Fruto de ello surge la novela del Trujillato como reacción a este momento histórico de la historia. La política también se prolonga el Trujillo ideológico, por medio de Balaguer, quien gobernó más adelante a base de violencia y clientelismo político. La cultura dominicana se ha encontrado que es fruto de los hechos históricos, desde el inicio con la llegada de los primeros pobladores, pasando por la colonización española. Es una cultura caracterizada por la mezcla cultural de pueblos indígenas, españoles y africanos. A la isla de Santo Domingo llegaron ciboneyes, macorices, entre otros grupos de pueblos indígenas. Se dice que más de 30.000 pobladores estuvieron en estas tierras. De ellos solo quedaron nombres de alimentos o lugares. De la cultura española, los datos se muestran que ha tenido mayor incidencia en los dominicanos, así la lengua, la religión y la literatura son herencias hispánicas. En la isla se desarrolló un criollismo hispánico que relegó la clase negra y realzó el elemento español de la cultura. Cuanto a la cultura africana, se ha evidenciado que el pueblo dominicano en su mayoría es mulato. Sin embargo, existe una negación de lo negro notable en la descripción de la tonalidad de piel del dominicano: indio, indio claro, indio oscuro. Pensamiento. Los datos obtenidos dan por sentado que el liberalismo, las ideas de los ostosianos y el arielismo han incidido en la visión de la realidad del pueblo dominicano. Respecto al liberalismo, inicia con las ideas de Núñez de Cáceres, continúa con Duarte, quien al fundar en el 1838 la Trinitaria, cree en la libertad, en la abolición de la esclavitud y en la superación del problema racial. Sin embargo, estas ideas no contaron con el apoyo suficiente. De los ostonianos surge un pesimismo que entendía que la República Dominicana era incapaz de buenos hábitos. Este mito permite la creación del mito trujillista, que permanece en el poder un largo tiempo, promoviendo valores como antianismo, hispanismo, mesianismo. El arielismo, que tuvo gran acogida entre la juventud, poseía los siguientes rasgos: vuelta a las ideas de Hostos, antiimperialismo, elitismo melancólico y optimismo. Conclusiones. Conclusiones del objetivo: identificar los aspectos sociales que aparecen en la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo. En conclusión, las obras de Veloz Maggiolo, La vida no tiene nombre y Los ángeles de hueso, son una reflexión profunda y efectiva de diversos aspectos sociales en la sociedad dominicana. Estas novelas capturan la complejidad de la República Dominicana en diferentes periodos históricos, explorando temas como la violencia, la discriminación, la opresión política y la locura. A través de sus personajes y eventos, el autor ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre la historia y la cultura de su país, utilizando una narrativa realista para exponer los desafíos y las luchas que han marcado la sociedad dominicana. Estas obras son testimonios poderosos de cómo la literatura puede servir como ventana para comprender
y analizar las realidades sociales y políticas de una nación. Conclusiones del objetivo: analizar el contexto histórico en que vivió Marcio Veloz Maggiolo. Se logró evidenciar una estrecha conexión entre la vida y la obra de Veloz Maggiolo y el contexto histórico dominicano. Su nacimiento durante la dictadura trujillista y su expulsión del Caribe debido a conflictos políticos indican cómo la represión influyó en su vida y literatura. Su versatilidad como escritor y Premio Nacional de Literatura subrayan su talento. Sus novelas ambientadas en un periodo de inestabilidad política y eventos clave como el derrocamiento de Bosch y la intervención estadounidense reflejan los desafíos de su época. En resumen, su literatura se convierte en una ventana para explorar y reflexionar sobre la historia de la República Dominicana, demostrando el poder de la literatura para expresar y analizar las realidades sociales y políticas. Conclusión del objetivo: describir los factores sociales e históricos que influyen en la narrativa de Veloz Maggiolo. La obra de Veloz Maggiolo es un testimonio vivo y vivido de la intervención de la interacción entre la historia, la cultura y el pensamiento en la República Dominicana durante un periodo de profundos desafíos y cambios. La dictadura de Trujillo y su influencia en la sociedad dominicana, así como la compleja dinámica cultural que mezcla influencias indígenas, españolas y africanas, proporcionan el contexto en que el autor desarrolló su narrativa. Además, las corrientes del pensamiento, desde el liberalismo hasta el arialismo, influyeron en la visión de la realidad del pueblo dominicano y se reflejaron en su literatura. La obra de Veloz Maggiolo se convierte, por tanto, en una ventana fascinante para explorar cómo estos factores sociales e históricos moldearon la identidad dominicana y dieron forma a su expresión literaria a través de su narrativa rica y compleja. El autor ofrece a los lectores una oportunidad única para comprender las tensiones, contradicciones y desafíos que marcaron ese momento histórico en la República Dominicana. Recomendaciones: promover el estudio de la obra de Veloz Maggiolo en contextos educativos, dado que su literatura ofrece una perspectiva valiosa sobre la historia y la cultura de República Dominicana. Incluir las obras de Marcio Veloz Maggiolo en programas educativos para que las generaciones futuras puedan comprender mejor su país y su pasado. Fomentar la discusión sobre temas sociales. Es fundamental crear espacios inclusivos donde las personas puedan compartir sus ideas y experiencias. Esto puede lograrse a través de foros comunitarios, programas de televisión y radio y redes sociales que promuevan el diálogo abierto y respetuoso. Explorar la diversidad cultural dominicana implica sumergirse en su rica mezcla de tradiciones, arte, gastronomía y festividades. Fomentar la escritura y la expresión artística. Inspirado por Veloz Maggiolo, se debe incentivar la educación y la exposición a las artes desde edades tempranas. Esto puede lograrse mediante la implementación de talleres creativos en la escuela y las comunidades. Preservar la memoria histórica. Se debe fortalecer los museos y sitios históricos, garantizando su conservación y acceso público. Muchas gracias por prestar su atención.